Usamos grabación. Para la pregunta que me hacía José, ¿qué era un mercado OTC? Ok, los mercados OTC, o como sus siglas lo mencionan, out of the counter, son mercados que no se negocian en una plataforma como tal. Te lo voy a poner en un ejemplo muy sencillo. ¿Qué es comprar en un mercado OTC o qué es vender en un mercado OTC? Bueno, supongamos que Boris es un magnate, ya casi pues, pero ya es un magnate. Y entonces Boris tiene 20.000 bitcoins, ¿verdad? Entonces, obviamente, Boris no quiere pagar fees. 19.000. 19.000 para ser exacto. Boris no quiere pagar fees y entonces Boris habla con José y le dice, si me das tanto, yo te lo vendo. Y ya está. Entonces ellos hacen la negociación, pero esa negociación se hace fuera del mercado. Entonces se hace entre dos partes. ¿Cuál es el problema con los mercados OTC? Que si Boris viene y le dice al chino de Binance, chino le dice, yo necesito comprar 100.000 bitcoins, pero yo no voy a pagar comisiones ni nada. Yo quiero comprar mis 100.000 bitcoins en $18.000. Entonces viene el chino de Bitcoin, activa la computadora que tiene y le da Enter. Entonces la computadora lo que hace es que activa un algoritmo que va a descargar una presión, va a generar ventas hasta que el chinito o el del de CZ, el de Binance, logre llegar a cubrir la demanda de Boris. Entonces, en ese momento, el precio llega, toca el precio al que Boris quiere comprar sus activos y el precio se vuelve a disparar. Entonces, ya el chinito le dice, bueno, Boris, aquí están tus 10.000 Bitcoin, $18.000, pagame. Y así es como sucede. Entonces, existen esos dos escenarios. Existen esos dos escenarios. El problema es que los exchanges son un poco fraudulentos, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros, se puede vender entregando las llaves privadas y no se entera nadie si se paga o no. ¿Eso es una pregunta o Pablo o cómo? Pablito, es una afirmación, se puede vender entregando, bueno, pues no, no sé cómo sería ahí ese mecanismo de Pablito, pero pues creo que dar la llave está como medio complejo, ¿no? Bueno, dependiendo, o sea, si No te sé doy, si me escuchas. si te escucho perfectamente. Ah, pensé que no me escuchabas. Claro. Sí, sería, por ejemplo, yo le vendo a Boris. No Ajá, quiero que nadie se entere. ajá. Em, Tengo mi moneda, mi wallet aquí en el computador. Ok. Hacemos la transacción. Yo le entrego las llaves privadas de mi cartera. Él me entrega el dinero y ya tiene el dinero en su cartera, digamos. Claro, pero las llaves que le vas a dar con tu cartera van a tener únicamente la cantidad que Boris te está pagando. Claro, ¿O no? obviamente. Bueno, bueno. Obviamente yo voy a dejar la cantidad exacta en una cartera con la que Claro, vamos a hacer la transacción. claro, claro. Es decir, para que Boris accese y Pero, vea que ahí están claro, las... obviamente yo tengo que tener confianza en vos y tengo que conocerlo, no lo hacer con cualquiera, eh, porque si le entrego las llaves y no me da el dinero, después ya no puedo reclamar porque no son reversibles. Sabemos, eso lo sabemos todos, ¿no? sí, claro. Es más inseguro, dice José. Todo tipo de transacción peer-to-peer, que es lo que se hace en OTC, es un poco más de riesgo porque necesitas tener una confianza entre dos partes. Y por ejemplo, si yo sé que Boris no me va a pagar los bitcoins que le estoy dando y se los doy y no me Sí. pagó, hasta ahí llegaron los bitcoins, no hay nada que hacer. Por más Claro. que, por más que trate de entrar en la cadena de bloques y hacerlo, ya esos No, bitcoins no, ya en manos de pero otro, nada que hacer. yo estoy hablando, digamos, de eso únicamente yo lo haría presencial, No, no, no online. es que está preguntando José en el chat. No, si Por- es ah, ah, presencial, no porque tienes a la persona enfrente. claro, pero Ahora, si imagínate es que llegue online, Boris, sí, pero te pueden estafar. Imagínate que llegue Boris con unos sicarios a comprarte.
Bueno, generalmente acá el peer-to-peer presencial, no sé, acá en mi país, por ejemplo, se hace en lugares públicos, no se hace, digamos, en una casa, en la casa de uno, por un tema de seguridad, se hace así. Claro. Bueno, yo creo que todo tiene también como un ranking, como todo el mundo tiene los vendedores de eBay, tiene los vendedores de peer-to-peer, los vendedores en Binance, cuando tú vas a hacer alguna transacción, tienen que, cómo demostrar cuántas transacciones efectivas tienen. Y con eso te basas tú, evidentemente, montos bajos, te puedes tirar algún tipo de riesgo, pero ya montos altos no puedes, obviamente. Claro. No, imagínate que un día esto me preguntaron que si podíamos hacer una transacción, que querían comprar 2 millones de dólares en Bitcoin, pero que pagaban en cash. Y yo, ¿cómo voy yo al banco con 2 millones de dólares en cash? Eso si lo haces en un banco. Pero, ¿dónde meto 2 millones de dólares? ¿Debajo del colchón? No creo, ¿eh? Bueno, yo hablo por donde vivo, digamos. Aquí en la casa de cambio uno va, y aparte de divisas, de criptomonedas también, y uno se lo lleva, pero al banco, pero acá, por ejemplo, en Argentina, nadie lo deposita en su cuenta. Ujú. Acá lo guardan en la caja de seguridad del banco, porque por ley hasta ahora no pueden, el gobierno no puede, digamos, interferir, no puede tocar las cajas de seguridad, pero si no, porque nadie lo dejaría, si no hay, es el único lugar seguro, digamos, pero nadie lo deja, digamos, en la cuenta, en su cuenta corriente bancaria. Claro. Bueno, ya nos conectamos algunos. No sé si quedó lista tu pregunta, José. Creo que esa era tu última pregunta. Estamos los que estamos y somos los que somos, ¿verdad? No podemos esperar el resto. Ya es tarde y vamos a empezar porque yo también estoy con un poquito de dolor de cabeza. Vamos a ver. Perfecto. Esto es un gráfico semanal de Bitcoin, chicos, ¿verdad? Y quiero que lo veamos muy bien, ¿verdad? Y yo sé que todos están deseando que Bitcoin se vaya a $1000 porque ahí compramos, ahí Boris vende, pero hasta la ropa, ¿verdad? Perfecto. Yo creo que cada vez, yo creo que ese escenario es un poco menos probable, pero no lo sé, no soy adivino. Ok, nosotros estamos acá en un gráfico semanal. Recuerden que como se aplica la teoría básica y tradicional, lo que en algún momento fue soporte se va a convertir ¿en qué? En una resistencia. Perfecto. Lo que en su momento fue, vamos a quitarle la cámara aquí al compañero. Profe, lo que estamos viendo, lo que yo estoy viendo es el gráfico en una hora. Ah, perdón, estoy compartiendo la pantalla que no es de un segundo. Denme un segundo. Ahora, Doc, ¿qué diferencia hay entre un soporte y una resistencia? Ok, perfecto. No, compañero, Ya volví de nuevo. ¿Qué pregunta tenías, Pablo? Perdón. No, ¿qué diferencia hay entre un soporte y una resistencia? De ahí que el soporte está por debajo del precio y la resistencia está por encima del precio. Pero el soporte también sería como una resistencia o no. Claro, cuando el precio ya, a ver, si el precio reacciona demasiadas veces en una zona, Sería como un rango, ¿no? no. Es Vamos lo a ver. mismo, solamente que se llama diferente si el precio viene de abajo hacia arriba, es una resistencia, y si viene de arriba hacia abajo es un soporte. Mira, realmente, vamos a ver, desde mi punto de vista, yo sé que la gente le llama soporte y resistencia, pero para mí, el soporte va a ser la demanda y la resistencia va a ser la oferta. Ya está. Mm, ¿Ya? La sí. resistencia es donde los inversionistas quieren que se venda el activo y el soporte es donde los inversionistas quieren que se compre el activo, para hacerlo más fácil. Ok, lo que en algún momento fue nuestro resistencia, vean que Bitcoin, cuando él hace su primer máximo histórico, que él sube de los $3000, a ver, desde los $3000, pega el bull run hasta los $19000, vemos nosotros que hay un gráfico semanal, él toca los 20,
más o menos $19,600 y a partir de ahí vemos que él da una correctiva hasta los 3,000. O sea, vean cómo él sube hasta los $20,000, ¿verdad? Sube y baja a mitigar la subida. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el momento que Bitcoin hizo eso, para mí, todo este rango de precio fue mitigado. De donde estamos para abajo, ya el mercado se mitigó históricamente, según lo que dice el gráfico. ¿Qué nos dice la teoría? Bueno, la teoría nos dice fácil. Boris, ¿qué es lo que nos genera un order block? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para marcar un order block? Boris. Que haya, o sea, que no necesitamos marcar que haya aceleración, que haya, la palabra que es por ella, no me acuerdo ahorita, imbalance, imbalance, aceleración, y ahí se nos genera un orden block. Muy bien. Para que un order block sea válido necesita aceleración, imbalance y cambio de estructura. Cambio de Perfecto. estructura, eso fue lo que faltó. Perfecto. Cuando Bitcoin sube y hace su primer máximo histórico, ¿qué necesita Bitcoin para que ese movimiento sea válido? Necesita regresar a mitigar su order block, donde se desencadena la subida, que es acá, y a partir de aquí empezar un ascenso. Entonces vemos que él sube, se devuelve, lo esperamos acá, y empezamos. Aquí compramos, el precio hace su retesteo ¿de qué? Hace su retesteo de, permítame, hace su retesteo de su order block decisional, que viene a ser porque este de aquí abajo, el extremo, porque este es el extremo que desencadena todo el máximo histórico, ¿verdad? Perfecto. El precio toca este precio y a partir de aquí, el precio empieza a subir. Y sube. ¿Qué me hace aquí el mercado? En un gráfico semanal. A partir de acá, el mercado nos hace un cambio de estructura. ¿Verdad? Nos hace un cambio de estructura. ¿Cuál es el problema que tiene ese gráfico semanal? Bueno, ese gráfico semanal lo que tiene es de que el movimiento que desencadena el máximo histórico no empieza desde acá, empieza desde acá. Aquí exactamente. Ese order block que está entre los 12,500, 13,000 y los $9,000 es el que desencadena este movimiento. Entonces, ¿qué necesita Bitcoin en un gráfico semanal? Venir a mitigar este nivel. Ok, muy bien, ¿lo va a hacer? Sí, probablemente lo va a hacer. ¿Lo va a hacer ya? No, no lo va a hacer ya. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que ver el mercado como tal cual es, como la estructura del precio. Y se lo voy a desenvolver. Lo que pasa es que un gráfico semanal se ve más fácil de entender. Ok. Si nosotros vemos, así como cuando el precio sube y tiene que ir regresando a mitigar zonas, así el precio cuando baja tiene que ir a mitigar zonas. Perfecto. Vemos entonces nosotros que a partir de aquí, él nos hace un máximo histórico, hace una correctiva, acá, aquí hay un order block decisional, aquí el precio vuelve a reaccionar, nos rompe el máximo y a partir de ahí se desencadena una caída. Vemos nuevamente que vuelve a pasar por el order block, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Esta demanda genera que el precio suba, se topa nuevamente con este otro order block decisional de la parte alta y a partir de ahí el precio se viene para abajo.
¿cuál es el problema que tiene este gráfico? Bueno, ya lo vamos a descubrir. Que si ustedes ven, el mercado, bueno, vamos a marcar los order blocks que hay para mí. Voy a eliminar todo esto porque aquí yo le hago muchas líneas. Y vamos a marcar nosotros la zona del order block. Bueno. Se lo voy a poner por acá. Vamos a ver si este indicador me lo marca. No me lo marca. Bueno, no importa. No me lo marca porque esto es pasado. Voy a ver si estando por acá me lo marca. ¿Ves? Ahí está, perfecto. Vean que en el pasado sí lo marcaba. Muy bien. Entonces ahora vamos a seleccionarlo. Porque ese es con el que nosotros vamos a trabajar. Y ahí está. Ahora vamos a eliminar esta repetición. Y listo. Ahí tenemos el order block. ¿Vieron qué bonito se ve? Bueno, vean que el mercado ha ido a tocar el order block y desencadena otra caída. Pero ¿qué pasa? Que aquí el mercado se ha topado también con otra zona. ¿Y qué es? El que era este soporte importante, que aquí lo viene a romper, y aquí se vuelve una resistencia. Perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros por estructura del mercado? Que el mercado a partir de donde está, vuelva a mitigar o a confirmar este order block y que a partir de acá continúe su movimiento hacia la búsqueda de este order block que es el importante. Entonces, ¿estamos claros por estructura de mercado qué debería hacer Bitcoin? ¿Y por qué lo tiene que hacer así? Porque si no lo hace de esa forma, entonces no estamos corrigiendo el problema. Pero ¿cómo que corrigiendo el problema? Me van a decir ustedes. Sí, porque el que un activo suba así es un problema. Y nosotros lo que necesitamos ahora es capitular el activo. ¿Y qué es capitular el activo? Llenarlo de liquidez, darle fuerza, darle estructura, darle resistencia al precio. ¿Para qué? Para que cuando Bitcoin mitigue este order block y él vuelva a subir, porque lo va a volver a hacer por estructura de mercado, ya Bitcoin no va a volver nunca más a esta zona. Nunca más. Porque eso es lo que hacen los activos cuando empiezan a generar capitulación. Pero bueno, aquí nosotros vemos que Bitcoin ya está acá, ¿verdad? Este nivel de 18,500 no es cualquier nivel. Lo que pasa es que aquí no lo vemos tan bien. Realmente debería estar un poquito más arriba. Pero este nivel no es cualquiera. Sin embargo, vamos a trazar nosotros un par de líneas. Por ejemplo, esta línea en donde el precio intenta recuperarse, y lo vamos a marcar en rojo. Ok. Perfecto. Vean que ahí el precio trata de recuperarse y vuelve a caer. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí hay otra zona de reacción de mercado. Perfecto. Ahora nosotros nos vamos a devolver a donde estamos. Y estamos ya acá. Ese nivel que yo les marqué atrás son los 17,200 aproximadamente. Perfecto. Muy bien. Aquí lo que Emilio, una nos... pregunta. Dime, Rafael. Quisiera saber si consideras que Bitcoin, por la cuestión de la situación actual macroeconómica, que estamos, bueno, ya estamos en una recesión técnicamente, se espera que se profundice o se agudice para el siguiente año. ¿Podrías pensar que Bitcoin podría volver a unos precios similares a muchos años atrás? Bueno, 2019, por lo menos $9,000, $8,000, $7,000 mínimos que, Sí, o más, o sea, que eran los eso, máximos pasados. a eso vamos. Por eso es que lo estoy explicando en un gráfico Vale. semanal. Al final vemos las preguntas. Se los voy a seguir explicando para que vean por estructura de mercado qué tiene que hacer el mercado desde mi punto de vista. Vale, chévere. Ok. Nosotros vemos que a partir de
el precio tratar de romper, aquí lo que hace Bitcoin es tratar de romper el soporte, ¿verdad? Muy bien. Hace una falsa ruptura y reacciona fuertemente al alza. Muy bien. Ahora vemos que el precio nuevamente se devuelve. Está tratando de hacer una nueva ruptura, pero no lo está logrando. Entonces, ¿qué le queda al precio a partir de donde está? Regresar a su siguiente zona de interés, que va a ser esta zona de acá. ¿Pero por qué esta zona de acá? Bueno, porque aquí es donde se generó otra zona de oferta. Pero es que, ¿cómo es eso de zona de oferta? Me dicen ustedes, bueno, esto es una zona de oferta. ¿Por qué razón? Por la simple, más o menos aquí, a ver, ahí. Por la simple y sencilla razón, eso es una zona de oferta. ¿Por qué? Porque es donde a partir de esa zona, el precio nos vuelve a generar nos vuelve a desencadenar otra caída, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace este pico de acá? Este pico de acá, lo único que hizo fue generarle liquidez a este order block que hay aquí arriba. Aquí no se ve porque es un gráfico semanal, pero un gráfico diario ya lo vamos a ir a ver. Entonces, a partir de acá, Bitcoin lo que necesita es ir a mitigar nuevamente esta zona de este acá entre los... Yo calculo que va a ser entre los 33,000, chicos, y los 27,000, 28,000 dólares aproximadamente. Que nosotros podemos buscar zonas calculando todos estos mechazos por esta parte. Lo estamos viendo en un gráfico semanal, porque realmente ya estar viendo un gráfico de 4 horas ahorita no sirve de nada porque no está haciendo nada. Entonces vamos a ver nosotros un gráfico semanal. Ok, voy a eliminar esto. Si ustedes ven, Bitcoin ni siquiera llegó en este intento de alza, ni siquiera llegó a tocar este nivel de los 25,400 dólares. Pero llegó como a los 25,200, 300, pongámoslo. Entonces, eso nos genera liquidez para la zona de arriba, que está entre los 30,000, 31,000, 30,200 hasta los 28,000 dólares aproximadamente. Entonces, esto vamos a reducirlo a esta zona. Permítame. Esto lo vamos a reducir a esta zona y lo vamos a marcar en rojo. Muy bien. Esa es nuestra zona de oferta. Esa es nuestra zona de oferta que si ustedes ven, ahora tiene más sentido, ¿verdad? Vean cómo esa zona de oferta en el pasado fueron mechazos. Vean acá, fueron mechazos en donde el precio a partir de ahí intentó romper y se fue fuertemente al alza. ¿Qué pasa? Que ahora el precio tiene que volver nuevamente a esa zona, solo que ya no va a ser un impulso al alza. Con la misma agresión con la que desencadenó este par de movimientos, va a ser la misma agresión con la cual podría desencadenar este movimiento. Y entonces ahí vamos a ir a buscar la siguiente zona de demanda. Pero ¿qué pasa? Si nosotros estamos en una zona ahorita en donde estamos viendo que el precio se está sosteniendo, ¿cómo podemos nosotros o cómo deberíamos nosotros interpretar eso? Tenemos que interpretarlo como lo que es, como una zona de acumulación. Y ustedes me dicen, entonces a partir de acá vamos a tener un cambio de tendencia. Posiblemente no. Pero entonces ya nos vamos a 12. Tampoco. Porque para mí no tiene sentido financiero el yo generar altos volúmenes de compras en esta zona para ir a vender esto aquí. Eso no tiene lógica alguna, ni sentido. Pero sí que nosotros vayamos, esta acumulación la vayamos a distribuir aquí y vayamos a nuestro siguiente supply, a nuestra siguiente zona de interés. ¿Por qué? Acumulamos, distribuimos y seguimos a nuestra siguiente zona a acumular. ¿Hasta qué? Hasta que los inversionistas decidan cambiar la tendencia. Porque ellos son los que ellos son los que van a decidir el cambio de tendencia. Ellos van a decir, bueno, aquí venimos a mitigar la subida porque eso es todo lo que necesitamos. Bitcoin necesita
mitigar esa gran subida, porque de lo contrario, Bitcoin en algún momento va a caer. Y yo prefiero que caiga ya, o sea, que caiga en este periodo o en esta fase del mercado, a que vaya a caer en el 2025 cuando ya haya llegado a 100.000. Porque imagínense una caída de 100.000 hasta 3.000. Perdón, de 100.000 hasta 10.000. Ya después nadie lo va a querer. Pero lo que pasa es que la gente, como es emotiva y no tiene paciencia, creen que esto se va a dar mañana. Y vean que Bitcoin, para generar ese movimiento alcista, le llevó un año más o menos. Un año. Y nosotros venimos, esta caída tiene más o menos un año también. Entonces, tenemos que ser pacientes. Yo no creo que en un gráfico semanal vayamos a caer ya. Pero tenemos que esperar. Tenemos que esperar porque tenemos que protegernos del escenario malo. Bueno, en un gráfico semanal, eso es lo que yo entiendo y eso es lo que yo creo que va a suceder en Bitcoin. Vamos a ayudarnos en los indicadores. Si ustedes ven, el mercado por RSI ya está en una zona bastante complicada. ¿Por qué razón? Porque a partir de aquí, si él cae otro pedacito, no sé si nos daría la amplitud para caer hasta esta zona. Entonces yo creería que primero nosotros tendríamos que dar un movimiento alcista. Vean cómo puede venir. Dar un movimiento alcista, que rompamos esta línea de tendencia bajista en el RSI, demos este movimiento y a partir de acá caigamos en esta zona para que vayamos a retestear lo que era una resistencia, se convierte en un soporte en RSI y a partir de ahí volvamos a una nueva oleada o un nuevo bull run en Bitcoin. Ese es el posible escenario que yo tengo. Que, como vuelvo y les repito, vamos a hacer esto un poco más grande. Como vuelvo y les repito, que Bitcoin rompa esa línea de tendencia. Bueno, rompa esa línea de tendencia por acá. Que haga este movimiento alcista, que sea esto, y que a partir de aquí él vaya a caer a esta zona o a esta zona, pues. Y ese movimiento nos podría dar perfectamente un nuevo espacio de caída hasta la zona de los 10.000, 9.000, por ahí, en esa zona. Pero ese es un gráfico semanal. Ahora, ¿qué pasa? Bitcoin sigue lateralizando y no sube. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? Nosotros, los que usamos algunos indicadores para darnos idea del movimiento, vemos que aquí hay una divergencia alcista en un semanal. Del tiempo que yo llevo estudiando este indicador, yo he denotado que usualmente cuando el mercado no sube es porque no va a ser un cambio de tendencia dentro de su temporalidad. Y que usualmente cuando esto va llegando al punto cero del indicador, sale la velita. Una velita así, que va a salir. Una velita semanal así. ¿Como cuál? Como esta que está aquí. Como esta misma que está aquí. Eso es lo que yo creo que podría pasar. Pero eso no es nada más y nada menos que la confirmación de este patrón que estamos viendo aquí, simplemente para distribuir en esta zona y volver a caer. Eso es todo. Aquí no va a cambiar ninguna tendencia ni nada por el estilo. Ahora, hay un problema. Hay un problema. ¿Por qué razón? Porque si Bitcoin hace ese movimiento, ¿qué pasa? Que nos cambia la estructura bajista. Como eso, me dicen ustedes. Que vemos que él nos viene dando cada vez máximos más bajos. Si Bitcoin nos rompe este máximo, nos hace un cambio de estructura y lo que podríamos esperar a partir de ahí es una confirmación para nuevamente irnos hacia arriba.
Ese es el problema que tiene ese escenario, que realmente no es un problema. Simple y sencillamente que no tenemos claro todavía qué va a suceder. Y por eso es que el que diga que a partir de donde estamos el precio se va a desplomar o que el precio va a subir, creo que está tomando una decisión precipitada. Por eso yo les he dicho, yo no les puedo decir en este momento que Bitcoin va a cambiar de tendencia, que se va a ir hasta 27,000. Ahorita lo estoy especulando. Ahorita lo que yo estoy seguro que Bitcoin va a hacer ir por lo menos a los $20,800, como mínimo. Como mínimo. Muy bien. Entonces, esta divergencia alcista es una divergencia alcista en semanal. Y una divergencia alcista en semanal perfectamente podría hacernos subir $10,000. Vean que acá, en una semana, aquí caímos. Vean que aquí en 15 días, literalmente, chicos, caímos de 31,000 hasta 17,000 en 2 semanas. Entonces, ¿esto qué genera? Esto era un vacío de liquidez, ¿verdad? Supongamos que estamos acá. Ahí. Que esto es un vacío de liquidez. Aquí no hay nada, no hay money. Ahí no hay money. Muy bien. Entonces, como ya tenemos ese vacío de liquidez, vean que aquí el precio llega a una zona de sobreventa, ¿verdad? Y a partir de ahí empieza el alivio. Ok, ahora que el precio entró a ese vacío de liquidez, ¿qué es lo que ocasionó? Que nos generó liquidez por la parte alta de ese nivel. Ahí. Ahí, en gráfico semanal, hay dinero. Ahí hay dinero, ahí hay una deuda que pagar. Y el mercado tiene que ir a pagar esa deuda antes de seguir cayendo. Pero vamos ahora que nos metamos nosotros en las temporalidades más bajas, vamos a escudriñar un poquito. Vamos a tratar de desempolvar porque existe otro escenario que no es tan optimista, pero que nos respetaría la estructura que perfectamente nos podría dar la caída a los 12,000, $10,000. ¿Cuál es? Ya la vamos a ir a ver al gráfico diario. En un gráfico semanal estamos claros que el mercado tiene una divergencia alcista y que en un RSI él viene en zona de sobreventa. Y si nosotros vemos que el mercado se ha sostenido aquí, vean, esto tiene ya junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses en esta zona. 4 meses. Vean, aquí duró parecido, 4 meses y a partir de ahí el precio pues obviamente cayó. Pero ¿qué hizo antes de eso? Fue a mitigar la zona donde se había desencadenado la caída, ¿ya vieron? Aquí en un semanal. Vean que él, se los voy a poner porque este fue un escenario muy bonito, yo lo operé y no me fue tan mal. En un gráfico diario, vemos que donde se desencadena la caída es aquí. Cuando estábamos en la zona de los 50,000 a los 45,000. Vean que Bitcoin cae, se genera la caída, que esta caída que tenemos nosotros en esta zona, la vamos a entender igual que esta caída. Lo que pasa es que con una menor magnitud. Perfecto. Si nosotros vemos lo que hace el mercado, lo primero que hace es un intento de alza y a partir de ahí cae. Bueno, aquí el mercado, vamos a ver que tiene como un intento de alza y a partir de ahí cae. Ok. Si nosotros vemos, a veces me preguntan en el grupo público ¿qué es liquidez? Bueno, liquidez es lo que va dejando el mercado en cada cambio de dirección. Él deja por encima de cada cambio de dirección, va dejando liquidez. ¿Por qué? Porque ahí es donde se desencadenan los movimientos que generan un cambio de dirección. O sea, ahí quedan puestas órdenes, tanto de venta como de compra en el caso de los que compran cuando va subiendo. Se genera un intercambio, ¿verdad? Se genera un intercambio en ese movimiento. Perfecto. Ok, ahora
vamos a analizar este escenario, porque este fue un escenario muy similar al que tenemos ahora. No es igual, pero es similar. Si ustedes ven, el precio hace la primera subida, o sea, genera liquidez. Cuando el precio no llega a tocar este order block, lo único que hace es generar liquidez para esta zona. Liquidez. Luego el precio vuelve a intentar recuperar y ¿qué es lo que provoca? Nos vuelve a dejar liquidez para ese order block. Luego el precio vuelve a subir y nos vuelve a dejar liquidez para ese order block. Y liquidez por encima de este precio también. Acá. Entonces vamos a marcar eso en amarillo como la liquidez y el order block a mitigar para confirmar. Perfecto. Aquí nuevamente liquidez para este order block y en este movimiento al alza vemos que él toma liquidez, mitiga el order block y ¿qué hace el mercado? Continúa su... se me fue la palabra, se me reseteó. Su tendencia. Continúa su tendencia. Vean que aquí él intenta como lateralizarse y qué es lo que nosotros vemos entonces a partir de esta zona, que se desencadena otra fuerte caída. Perfecto. Entonces aquí nosotros tenemos un gran hueco. Eso está vacío. Perfecto. Vamos a eliminar entonces esto, ya que hemos entendido, estamos hablando ahorita de un gráfico diario. Ahora que ya hemos comprendido y entendido qué pasó aquí arriba, que qué, acumulación, distribución y continuidad de tendencia. Ok, ahora estamos acá. Si nosotros vemos aquí en esta vela diaria aproximadamente, está el order block que desencadenó toda esa caída en un gráfico diario. Perfecto. El mercado, cuando intenta recuperar esta zona, genera liquidez que va a ir a alimentar este order block. Luego el precio vuelve a generar otro impulso al alza que tiende a generar liquidez para ese order block, pero aquí se genera una alta presión de venta. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que el mercado nuevamente vuelve a caer. Genera otra caída que se desencadena y vamos a la siguiente zona de interés. Ok. Y me van a decir, ¿pero por qué el precio cayó? Bueno, es un tema de inversión. Ya los inversores sabrán por qué o por qué fundamental o por qué razón decidieron que esta zona llegara acá. Ahora que ya estamos aquí, que es un soporte importante. ¿Por qué es importante? Porque fue donde nos marcó nuestro primer máximo histórico, no fue cualquier cosa. Ahí estamos ahora. ¿Cambia la tendencia? No. ¿Por qué razón? Porque nuestro order block que nos va a confirmar un cambio de tendencia es este de aquí abajo, un gráfico semanal. Este es un order block semanal extremo. Muy bien. Pero ¿qué pasa? El precio no ha caído. Y este escenario de aquí lo vamos a interpretar como este escenario de aquí. Un escenario parecido. Pero vean acá. Vean acá. Vean que aquí el precio nos marca un mínimo que fueron los $33,000 y el precio nos cae nuevamente a los $34,000 y no va a buscar el mínimo. Porque yo sé que todos están esperando que Bitcoin vaya a caer a los 17,600. Todos están con ganas de ir a clavarle el long ahí, a ese mechazo. Ok. ¿Qué creo yo? Yo creo que perfectamente nosotros, a partir de esta zona, por ejemplo, aquí donde estamos, no necesariamente tenemos que ir a rellenar esa mecha. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tenemos un escenario muy similar a este, en donde el precio fue a tomar toda la liquidez que generó en el rango lateral que hizo por meses,
A partir de ahí, mitiga el order block y cae. ¿Y qué tenemos nosotros ahora acá? Un escenario muy similar. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a creer que a partir de aquí Bitcoin ya tiene que forzosamente irse a buscar los $17,000? No, porque vemos que nos está respetando el soporte. Entonces, ¿qué podría suceder? Bueno, que a partir de acá, Bitcoin vaya a mitigar el order block, o aquí, pues a la zona de aquí, no lo hagamos tan alto, aquí, y que a partir de acá, en un escenario como este, se desencadene la caída. ¿Verdad? Ok, vamos a ver nosotros y vamos a calcular la amplitud de la caída. ¿Y cómo calculamos la amplitud de la caída? Bueno, vamos a hacer una clonación acá y vamos a clonar estas velas. Si nosotros más o menos calculamos a partir de ese order block hacia dónde caemos, si calculamos esta caída con esta, ven que ahora sí el mercado tiene un poquito más de sentido. Y esto es lo que yo necesito que ustedes entiendan. Porque ahí, en ese escenario, entonces estamos llenando de liquidez el activo. Estamos dándole solidez al activo. Y vean, la misma, así como ahorita estamos respetando este soporte, aquí vamos a ir a respetar esta resistencia también. Y entonces a partir de esta zona, yo sí creo que podríamos ir a buscar la zona de los 12,000 a 9,000 dólares, si ustedes quieren, con un mechazo. Porque vamos a ir a limpiar todas estas órdenes que quedaron pendientes acá, debajo de este mínimo. Eso sin lugar a duda va a suceder. ¿Va a suceder ya? No. No va a suceder ya. Porque yo no sé cuánto tiempo va a durar y llegar esto aquí. Supongamos que esto... De ahí, hagamos la simulación completa, pues. Voy a eliminar esto. Vamos a calcular el movimiento completo. Y si lo pongo esto acá, se parece. Ese movimiento se podría venir dando como para enero, febrero, más o menos en ese periodo de tiempo. Ese es mi escenario para Bitcoin, ¿verdad? Ese es mi escenario para Bitcoin. Ahora, yo quiero saber si a partir de dónde vamos en la explicación, alguno tiene duda. En el caso de Rafael, que creo que es el que tiene un poquito más de dudas en la parte del mercado. Porque Pablo dice que Pablo se va a cero y en long. Entonces, Rafael, ¿tenés alguna duda? No, todo bien. Entendido por lo menos todo hasta ahora. Chévere. Ese creo yo que podría ser nuestro escenario. ¿Qué va a pasar así? No lo sé, pero tiene sentido. A nivel de estructura de mercado, tiene sentido que lo haga de esa forma. Y por salud de mercado, tiene sentido que lo haga de esa forma. Porque si Bitcoin cae con una presión de venta y fuerza a partir de donde estamos, muchachos, no va a detenerse ahí. No va a parar ahí. Va a ir a buscar esta zona de aquí abajo. Mi duda era más que todo porque esta sería básicamente la primera crisis realmente fuerte económica que viviría Bitcoin desde el 2008, porque Bitcoin existe desde 2009, entonces realmente no vivió esa crisis. Entonces esto Así, sería como algo nuevo para Bitcoin, así que es. puede cambiar toda su historia. Lo que pasa es que si nosotros nos ponemos a analizar, el escenario no es el mismo. El escenario no es el mismo. Ya los gobiernos se han cubierto un poco de un escenario similar, ¿verdad? Sin embargo, yo sí podría compararlo con la subida de tasas del 2018, porque eso es lo que tenemos en este momento, una subida de tasas que arrastra muchas cosas más. Pero si Bitcoin cae a partir de donde está y pierde ese soporte, Bitcoin no se va a detener en 10,000 dólares. Bitcoin viene a buscar los 5,000, 3,000 dólares. Fácil. Y eso no creo que suceda. ¿Por qué razón?
porque aquí hay mucha liquidez. Entonces, por estructura de mercado, lo más saludable que Bitcoin debería hacer en un gráfico semanal es el panorama que les acabo de pintar yo en este escenario. Este para mí es el movimiento que Bitcoin nos va a hacer en un gráfico semanal. Ese. Ahí se pasa un poquito el mechazo ese, pues, pero más o menos para que entiendan, pues, porque es que un spike podría perfectamente llegar a $9,000, un mechazo. Ok, eso es para un gráfico diario y semanal. Ahora nos vamos a ir al gráfico de 4 horas, que es en el que donde estamos nosotros ahorita. Si nosotros vemos, vamos a buscar siempre similitud con el escenario anterior. Si ustedes ven acá, Bitcoin se ha metido en un lateral. ¿Cómo que un lateral? Me dicen ustedes, sí, esto es un lateral, esto es un rango en el que está metido. Este rango que está acá. Esos mechazos no cuentan. Este es el rango en el que Bitcoin está metido, en donde por la parte alta me está generando demasiada, pero demasiada liquidez. Y así como en este escenario de acá, el precio pasó a tomar toda esa liquidez, Bitcoin en sus comienzos solo lo adquirieron los retails, pero actualmente está en poder en inversión institucional. Sí, así es. Por eso es que yo creo que Bitcoin va a cambiar de manos y va a pasar a ser de manos institucionales. Por eso es que ustedes ven a ese youtuber, el youtuber famoso que dice que a él no lo hacen vender Bitcoin. Baja más, compramos más, porque obviamente lo que quieren los gobiernos es de que la gente normal se quede sin Bitcoins y ellos se apoderen de los Bitcoins, ¿verdad? Ahora, ¿qué creo yo que va a suceder? Ustedes me van a decir, pero es que ese es un triángulo, me dicen ustedes, que rompe hacia abajo. Sí, pero si lo ves desde ese punto de vista. Pero yo les he comentado, ¿qué pasa si yo a partir de acá, a partir de donde está ese triángulo, yo te hago esto? ¿Vas a seguir pensando que ese triángulo rompe hacia abajo? Porque para mí eso es un falling wedge que va a romper hacia arriba. Y no el que está viendo la gente ahí, aquí. Que rompe hacia abajo, porque ya les dije que si a partir de aquí Bitcoin cae, ya les dije que para mí qué es lo que va a suceder. A mí lo peor que puede pasar es que me saque un stop, pero eso va a desencadenar una masacre que no lo va a parar nadie. Entonces, por salud de mercado, yo creo que Bitcoin tiene que ir a mitigar esa zona de la parte alta que yo les he marcado ahí, por acá, ir a hacer este movimiento, que lo haga bien estructurado, y que a partir de aquí el precio vaya ya a seguir su tendencia. Pero como yo estoy viendo acá una zona, una compresión del precio, esto va a explotar en algún momento. Y a eso ya no le queda mucho tiempo para reventar. Porque si ustedes ven la compresión más la línea de tendencia bajista que trae, eso de estos 15 días que le quedan al mes de octubre no pasa. Y se los garantizo. Eso no pasa de octubre. Yo no sé para dónde va a reventar eso. Pero en este mes se decide para dónde va a agarrar eso. Si para abajo o para arriba. Y si nosotros vemos que agarra para arriba, mucho cuidado con buscarle cortos a eso. Al menos de forma sostenida, porque podemos buscarle cortos de cobertura que donde vaya haciendo sus impulsos y retrocesos, vamos sacándole ganancias pequeñas al corto mientras traemos el largo desde abajo. Por eso para mí es importante que nos posicionemos en toda esta parte baja, nos posicionemos con largos. Perfecto. Aquí la situación actual en la que estamos, aquí en este nivel, es un poco compleja, porque aquí para mí es hasta difícil
saber qué va a hacer el mercado, porque como es un rango, yo aquí no puedo ni siquiera usar un Fibonacci, porque esto no es un fractal completo, esto simplemente es un lateral, esto es un rectángulo. Entonces vamos a ver ese rectángulo, qué panorama nos podría dar. Vamos a buscar aquí nosotros, permítame. Rectángulo. Vamos a buscar un patrón que se podría asemejar a esa situación. Esta que tenemos aquí. Lo que pasa es que un rectángulo podría ser de continuación y podría así ser de continuación bajista, ¿verdad? Pero lo que pasa es que con la información que tenemos nosotros en los indicadores, por ejemplo, en un gráfico diario, si nosotros vemos en el momentum, en un gráfico diario nosotros ya estamos en un patrón nuevamente como este parecido de aquí atrás, que vemos que teníamos un patrón de correctivo y el precio lo que hizo fue, básicamente no hizo mucho. Aquí nos generó una divergencia alcista, pero vean que esa divergencia alcista que él nos formó en un diario, esto es una desgracia. Una divergencia alcista de Bitcoin no es que suba $2,000. Y eso yo creo que ustedes lo saben perfectamente. Porque una divergencia alcista de Bitcoin como mínimo nos va a subir 5,000 como mínimo. Porque yo les he dicho, la divergencia se va a proyectar basada en su temporalidad. ¿Verdad? Entonces tenemos nosotros que saber calcular la divergencia. Para mí esto es perfectamente una sola acumulación que el precio va a ir a buscar y a dejar la distribución en esta parte. Porque si no, entonces créanme que el precio no estaría metido en todo este rango. Ya hubiese caído desde hace rato. Si no hubiese interés o demanda en esta zona de la parte baja, no estuviésemos nosotros aquí ya. Veamos qué ha pasado en todos los escenarios que Bitcoin ha tocado los 18,500. Para arriba, para arriba, para arriba. Uy, perdón. Para arriba. Aquí toca los 18,500 y una desgracia. Aquí toca los 18,500 y una desgracia. Aquí toca los 18,500 y una desgracia. Esto nos sirve. ¿Por qué razón? Porque lo único que nos está formando eso es una compresión de medias móviles, que lo estamos viendo aquí abajo, y que esto cuando reviente, va a reventar así parecido a como lo hizo aquí. Le va a hacer así como un cohete, como lo puso Elon Musk. Yo creo que va a ser un movimiento rápido hasta aquí arriba, va a quedarse distribuyendo y para abajo. ¿Y por qué ese escenario para mí sería el perfecto? Porque yo les he dicho que cuando Bitcoin sube como loco, cae como loco. Se los pasé diciendo como por un mes aquí, cuando no me creían que el Bitcoin iba a volver a los 20,800. Yo esta historia la cuento siempre porque yo les digo, este negocio es de tener paciencia, porque si no tenés paciencia, aquí no vas a ganar. Porque eso se trata, como la gente necesita ponerse a ganar dinero, la gente no tiene tiempo para esperar. Cuando yo veo estos movimientos de aceleración, de locura, el precio tiene que ir a mitigar esa zona. Ok, y si nosotros vemos, aquí hay un vacío de liquidez, aquí hay otro vacío de liquidez, con liquidez, por acá, y que el escenario perfecto sería que Bitcoin suba con puras velas verdes, con velas locas, hasta aquí. ¿Para qué? Para que eso nos deje un vacío de liquidez que distribuye en la parte alta y caiga con la misma intensidad con la que sube, para al fin ahí, en ese momento, nosotros irnos a la zona de nuestra siguiente zona de interés, perdón. Y entonces ahí sí nos vamos a $12,000. Y ahí calza el escenario perfecto. Y estoy especulando desde cierta parte porque estoy tratando de buscarle
una proyección para poder estructurar el mercado, porque es que en este momento hay mucho ruido y a mí no me sirve tomar decisiones con ruido. Yo tengo que tomar una decisión, armar mi plan de trading y a partir de yo armo mi plan de trading, yo estoy listo para lo que se venga, para lo que sea, ¿verdad? Ok, entonces, ahora que ya lo tenemos ahí, a esto le queda ya poco tiempo para reventar. Y ahora vamos a ir a ver algo muy interesante. Hasta este punto, dudas, Boris y Pablo y Rafael. No, no, para nada. Quería hacerte otra pregunta. ¿Qué opinas? Por lo menos ya que se ve que está a punto de reventar ese triángulo, tal parece. Por lo menos el Bitcoin tiene una relación muy directa con el S&P 500, ¿cierto? Ajá. Por lo menos el S&P 500 ha marcado un nuevo mínimo mucho menor que marcó en junio, que fue de 3.616, creo que fue. Y Ajá. fíjate, ya llegó a 3.490 y Bitcoin ni siquiera se acercó a los 17. Me parece bastante curioso y una señal bastante como que nos está indicando algo, que Bitcoin tiene una zona de interés bastante fuerte de los 18, que no Hay quiere una, irse por debajo. ahorita vamos a hablar del SP porque por eso preguntaba si habían dudas, porque hay algo muy interesante en el SP y la gente no lo está viendo. Vale. La diferencia de Bitcoin y el SP es que el SP está respetando la media de 200 y Bitcoin está debajo de la media de 200 en un gráfico diario. Entonces, ya tenemos el gráfico ahí de Bitcoin. ¿Qué recomiendo yo que hagamos? Que busquemos posiciones de bajo apalancamiento desde la zona de los 19.500 hasta la zona de los $18,000. En toda esa zona, al menos yo voy a cargar mis largos de bajo apalancamiento. Ahí voy a rellenar todo lo que tenga. Ya tengo la primera en 19.200. Tengo mi primer largo a 5X. Y conforme me vaya bajando dentro de la parte baja de este pequeño rango que he hecho, yo voy a recargar con más de 5X. ¿Dónde pondrías tu stop loss debajo de 17.000, cierto? Mi stop loss tendría que estar por debajo de esta mecha. Sí, porque si se va debajo de 17, quién sabe hasta dónde podría llegar ese mechazo. Sí. Por eso es que ahora hay que ponerle atención a algo. Mira este mechazo. Si nosotros nos vamos aquí, él nunca fue a mitigar ese mechazo de la caída. ¿Ya lo viste? Vemos que él viene cayendo, así como cayó ahorita, nos marca ese mechazo, pero ves que él nunca va al mechazo nuevamente. Sí, Mira, sí. él no toca, Está formando como una cuña ascendente, parece. No sí, sé, no. él no toca la mecha, él no baja la mecha. ¿Hasta cuándo va y mitiga la mecha? Después de que hace la distribución. Distribuye y entonces ahí sí te va a mitigar todo y te cae. Por eso es que por eso es que yo no me siento tan confiado de dejar una posición tan abajo aquí. Mi stop sí podría estar por debajo de ese mínimo para protegerme en un escenario parecido a este y que no me llegue obviamente al mechazo, ¿verdad? Ok, pero mis posiciones aquí con un stop en 17.300 me queda de lujo y que a partir de ahí con ese movimiento yo me voy al alza. ¿Hasta dónde? En todo este proceso yo iré cerrando mis posiciones, tomando ganancias. Voy a abrir aproximadamente, no sé, unas 10 posiciones. Más o menos, yo las voy a recargar con $500 cada uno, más o menos. Todavía no estoy seguro, tal vez rellene más, pero vamos a ver. Ok. Por lo Ah, menos con el cierre semanal de hoy, disculpa que te interrumpa. Con el cierre semanal hoy del S&P 500, ¿qué te parece para la semana siguiente con este cierre semanal que tuvimos hoy por debajo de 3.600? Que vuelva otra vez a buscar el mínimo. un poco decepcionante quedé, la verdad. Sin Sí, embargo, vamos al SP en este momento. sí, Aquí porque está. según por lo menos yo analizo mucho el S&P 500, me parece que yo no creo que baje de 3.500. Ya ha No, dado a 3.500 una zona de pánico total. ni yo creo tampoco Yo, que lo haga. Ni yo y creo de allí tampoco. puede
si rebota se lleva a Bitcoin también, porque en lo que sube el SP, Bitcoin sube muchísimo. Claro, claro. No, no, eso es sin lugar a duda. Vale. Te voy a ser muy franco. La gente está esperando que pase un crash como este. Tengo dudas todavía, la verdad. Y el SP me está dejando con más dudas. Y te voy a decir por qué. Ok. A partir de donde estamos, en el SP, si vos ves históricamente, él siempre ha respetado la media de 200 periodos. A no ser que aquí fue la crisis del 2010, del 2008 y mira pues que le valió madre, ¿verdad? Pero obviamente aquí hubo un llamado dead cross, ¿verdad? Y esa fue la señal de esa caída. Ok. Ahorita estamos re lejos de que se dé ese escenario. No tengo un escenario que a mí me genere esa caída en estos momentos. No, en este momento no, pero caerá, yo creo que para el año que viene, como tú estabas diciendo, para enero o febrero, por allí. Para enero, febrero, sí. Sí. ¿Por qué Para razón? este trimestre no creo. Porque ese movimiento que se puede dar en 3 meses, ¿qué es lo que va a provocar, Rafael? Que estas medias móviles, por acá, me puedan generar ese posible dead cross o ese crash que nos dio acá. Pero para eso yo tengo que ver un acercamiento. Yo tengo que tener un acercamiento. Ese crash fue del 50%, ¿no? Aproximadamente desde su máximo, desde ese entonces de 2008. Cayó un Vamos a, 50%, creo, el precio. vamos a calcularlo. Y ahora lo están comparando, que aún ya queda recorrido a la baja del SP. Por lo menos ha caído hasta ahora un 25% desde su máximo. Cayó un 57% para ser exacto desde su máximo. Sí, y ahora desde esta caída, creo que llegó hasta 4.800, llevamos creo que un 25, creo que recién Sí, cumplió la semana estamos pasada. a media tabla. Vamos a ver. Ah, Estamos exacto, aún aquí ya en el queda recorrido. máximo. Pues fíjate que vamos a calcularlo. Del máximo llevamos un 27% ya. Sí, sí, ver, mar que estamos a la mitad en teoría, si la crisis es Si igual de grave. la crisis explota, pues podríamos tener un escenario similar, que si se fijan, no estaría mal que se dé. ¿Por qué razón? Porque iríamos a mitigar el order block que se encadenó esta bull run. Ese order block es esta vela, estas dos velas de acá. ¿Y dónde tocó ahorita el mercado? ¿Qué fue a tocar? Ya tocó el order block, no lo mitigó, porque para mitigarlo tiene que entrar en él, pero ya lo tocó y reaccionó. ¿Qué me dice esto, chicos? Que como mínimo en un gráfico semanal vamos a tener un rebote. ¿A qué zona? Sí. A la zona de los 3.900, 4.100. Como Para la mínimo. directriz bajista, ¿no? La que tienen semanal. Sí. Por allí por lo menos. Correcto. Pero si ustedes ven, yo he marcado acá un order block semanal. Entonces, esto perfectamente podría darnos un escenario de alza hasta los 4.400, 4.500. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Que ya todo el mundo va a decir, se acabó la crisis, nos vamos to the boom, se viene el bull run nuevamente. ¿Y qué es lo que hace el mercado? ¡Pum! A la esquina. A la esquina. ¿Por qué razón creo eso? Porque el order block que desencadenó esta gran caída hasta los 3.600 está situado en esta zona. Ahí exactamente. Ahí lo hice chiquito porque lo estaba sacando en una temporalidad más bajita. Pero ahí, a esa zona, es donde iría y perfectamente sería el escenario perfecto de la estrategia McDonald's, que esa se la sabe Boris. ¿Cuál es? Rompe el máximo, Boris, ¿y qué sigue? Boris se la sabe todas Abajo. y para abajo, correcto. Entonces, yo lo que creo es ese escenario, chicos, que vamos a ir a tomar esta liquidez, que se vean que esta subida hasta los 4.300, lo único que hizo fue generarme liquidez para este order block semanal.
y a partir de ahí caímos. Ahora yo creo que a partir de aquí vamos a tener una subida a este order block para mitigarlo y seguir nuestra tendencia bajista, porque estamos en tendencia bajista hasta esta zona. Hay gente que está mandando el SP a 2800, 2100, 2000, no sé cuántos ni lo están mandando. Yo creo que el SP no va a pasar de ahí. En un escenario muy Emil, malo. disculpa, si te fijas en el último trimestre de cada año, generalmente son alcistas, ¿verdad? Por lo menos entre octubre y diciembre de cada año. Generalmente es como alcistas. Vamos a ver, por ejemplo, acá estábamos octubre, diciembre, pero aquí veníamos saliendo del COVID crash, ¿verdad? Aquí fue negativo, si te fijas. Septiembre fue cayendo y llegó hasta esta zona. En Sí, diciembre ese fue el fue bear market caída. sí, cierto. ¿Ves? Es esta zona de acá. Aquí hay un escenario distinto. Aquí hay un escenario distinto al de los diciembres anteriores. Y aquí nos vamos a ir en mero análisis técnico. Aquí lo que nosotros tenemos en este escenario es una divergencia en el semanal. Vean, una divergencia en el semanal que nos la marca en el indicador del momentum y en el RSI. Y la gente no sé qué ven. Yo veo ahí una divergencia en semanal confirmada. ¿Cuándo me la confirmó? Con la vela de la semana pasada. ¿Qué es lo que hizo esta vela de esta semana? Únicamente hizo un barrido, tocó el order block, si lo ven perfectamente, que es toda esta mecha, hasta aquí, hasta donde cayó, tocó el order block y ahora sí, yo creo que la semana que viene estamos listos para subir. Yo creo que estamos listos para subir. Yo también estoy de acuerdo. Es lo más probable. ¿Hasta cuándo? Bueno, yo creo que esta línea de tendencia la vamos a romper en algún momento. Nos va a llevar, no vamos a subir tanto, creo que vamos a estar ahí, nos va a tocar noviembre, diciembre, tal vez ya estemos como por acá y tal vez, yo creo que para diciembre, enero estemos llegando a la zona de los 4000 algo. Podría ser, así como también puede subir de forma rápida, quedarse lateralizando y empezar su caída como para ya enero. Lo que pasa es que si nosotros nos ponemos a calcular octubre, noviembre y diciembre, sentimos que falta un montón de tiempo, pero realmente pasa rápido, ¿verdad? Vean que aquí llegó de los 3600, subió hasta los 4300 ¿en cuánto tiempo? De junio 13 a agosto, o sea, 2 meses. Ven más o menos que se cumple el tiempo de la temporalidad. 2, 3 meses más o menos calculando. Perfectamente podríamos estar nosotros en esta zona. Perfectamente. Calculando en Ahora en el tiempo. noviembre tenemos elecciones de Estados Unidos. Quizá, quién sabe si eso influye un poco en la forma en la que la Fed. Usualmente cuando hay elecciones, los gobiernos se desenfocan un poco de la política monetaria. Y lo que sucede es que hay alivio en los mercados, usualmente. Y en diciembre que viene el bull run, el bull run navideño, le llaman, que es donde los mercados suben ya para diciembre. Por eso es que yo creo que para diciembre estemos llegando a zonas ya de 4300, 4200, por ahí. Y en enero de la inflación en 10% por las supercompras que hubieron y ahí sí todo para abajo. Y ahí nosotros vamos a buscar cortos. Exactamente. Ahí nosotros vamos a buscar escenarios en corto porque la caída se va a dar, tiene que darse por salud del mercado, pero vamos a ver, pues vamos a ver cómo sucede. Ustedes saben que esto es un tema de probabilidades. Entonces, yo sinceramente lo voy a dejar así, el SP con una correlación con Bitcoin. Yo sé que la gente dice, pero es que el SP ya hizo nuevos mínimos, sí, pero mira dónde está el SP. El SP todavía está por encima de la media de 200.
Y mira dónde está Bitcoin. Bitcoin está por debajo de la media de 200 periodos. O sea, realmente Bitcoin ya cayó más que el S&P. ¿Tu media de 200 es cuál? ¿La línea roja o la blanca? No La logré línea bien. roja, la blanca es la de 10. Ok, ok. ¿Ves? El Por SP eso, está por encima aún, ¿no? sí, está por encima. ¿Lo ves ahí? Ahí está el S&P, está por encima todavía, Sí, sí, cierto. confirmando esa Sí, sí. divergencia, y Bitcoin está por debajo. Sí, puede dejar Eh, un mero mechazo y volver a subir. Ajá. Por eso es que yo creo que aquí lo que se va a empezar a formar es igual, ese patrón de compresión de medias móviles que se va a generar en esto, y vamos a generar una última caída para mitigar el order block de toda esta subida, y aquí buscamos nosotros compras en el SP y ya está. Y así, por estructura de mercado, nosotros vamos a ir entendiendo el movimiento. Lo que pasa es que la gente se le olvida de la estructura y se acuerdan más del sentimiento y no de la estructura de mercado. Y yo prefiero 1.000 veces perder por estructura de mercado que por emociones locas. Sí, por FOMO o por foto, como dice. Así es. Sensei, una vista de Ethereum, porfa. Algo me dice que el máster está pegado en Ethereum, ¿eh? Ok, vamos a ver qué está pasando en Ethereum. Ethereum tiene un panorama similar al de Bitcoin. Ethereum, si se fijan en un gráfico semanal, igual, divergencia alcista, inclusive en RSI, vamos a ver cómo se encuentra Ethereum. Vamos a ver cómo se encuentra Ethereum en RSI, y vean que Ethereum ya rompió la línea de tendencia bajista y está apoyándose encima de ella. ¿Qué espero yo para Ethereum? Ahí lo había marcado yo. Como mínimo un movimiento a los 1650, 1700, y como máximo los 2100, 2200 aproximadamente, que realmente la gente pensó que Ethereum iba a subir a esa zona ahorita con el merge y no llegó. Vean que solo fue ahí, tocó y se devolvió. Pues yo creo que perfectamente vamos a ir a mitigar esta zona, que si ustedes se fijan, yo he marcado la zona de los 21.060 aproximadamente como resistencia más importante para la siguiente caída, porque aquí fue un soporte importante que nos mandó a Ethereum hasta $3.500. O sea, esa misma zona es la que yo ahorita le doy mayor validez. Sin embargo, tengo yo estos mechazos de acá que me respetaron este soporte de los 17.080. Entonces podría ser, como Ethereum ya subió, a mitigar esto, que es lo que no ha hecho Bitcoin. Yo voy a dejar a Ethereum, en lugar de esta zona, la voy a dejar hasta aquí como máximo. Como máximo voy a dejar Ethereum a esa zona. Uy. Inclusive si se fijan, ya lo tengo yo listo, ¿eh? Yo voy a dejar Ethereum hasta esta zona en un gráfico semanal como mínimo. Como mínimo. A los 1650, 1700, 1800 para Ethereum. En un panorama muy óptimo, pues lo dejaré para hasta acá. Pero como mínimo mi visión de Ethereum está hasta este order block de acá. A ir a tomar esa liquidez que se encuentra en esa zona. Y Ethereum tiene que hacer eso ya, porque tiempo no le queda en un momento. Vean que ya Ethereum ya tiene que empezar a subir la próxima semana. La próxima semana, por eso es que yo les digo, el movimiento fuerte se va a dar en estos últimos 15 días. Se tiene que dar en estos últimos 15 días. Si ese movimiento fuerte no se da en estos últimos 15 días, noviembre, membresía gratis para todos. Porque es que ese movimiento va a darse por estructura de mercado y va a ser bueno, va a ser bueno. Porque entonces nosotros vamos a creer que se le puede aplicar análisis técnico a esta cosa que pareciera que no. Pero ¿qué es lo que pasa? Y lo que la gente no entiende es que después del 2020 ha entrado tantos institucionales en los activos de riesgo criptomoneda, que por eso es que llevan ahora un poco más de armonía en el sentido de estructura de mercado. Porque estas cosas que hacen las criptos no pasan en un mercado regulado. Vean, inclusive esto
esto es un hombro cabeza a hombre, un gráfico semanal. Inclusive las criptos están teniendo menos volatilidad que el mismo mercado tradicional últimamente, Sí, es que irónicamente. todo va a ir cambiando, todo va a ir cambiando. Vean, en el momentum, Ethereum, yo te lo dejo, Boris, para la siguiente semana, empezando un ascenso. ¿Por qué, Sensei? ¿Compraste Ethereum? ¿Lo puedo interrumpir, profe? Sí, Sí, señor. Sí, señor. Ah, sí, sí. Lo interrumpo porque es de mi interés, porque tengo 2 órdenes abiertas yo de Ethereum. ¿En qué precio, mi estimado? Ya le digo una porque la tengo acá a la vista. Un precio de entrada de 1330. 1330, ajá. Y el take profit lo coloqué en 1390, pero ahora con lo que usted nos está diciendo ya no sé si Va a, modificarlo. va a depender tu palanca. Ah, Ahí ahora va a le estar digo, el mi detalle. palanca. Ya le digo. Menos de Sí, está 5X bastante. no es. No, es 20X. Yo creo que deberías de cerrarlo en la zona de los 1450, 1426, más o menos. Bueno, no está muy lejos de los 1390 que yo coloqué, digamos. Sí, o sea, te da chance para sacarlo. Yo creería que lo mejor No, es lo que pasa en Ethereum es que esa diferencia de $100 es bárbara. es bárbara. No, ya 20X, lo que pasa es que seguramente Pablo le ha metido margen a esa posición. Exactamente. Sí, y eso no tengo duda. Pero eso está mal ejecutado, Pablo, porque fíjate que vos perfectamente podrías traer desde la zona de los 1200 una posición de $10,000 a 5X y estarías dormido. Sí, bueno, pero la orden ya la abrí con 20X y ahora no. Ahora lo que yo No. te recomiendo es que hagas, es que busquemos en el retroceso que podamos tener entre mañana, el domingo y el lunes, trates de posicionarte con una posición a 5X para que subas ganando y que cuando llegues a tu precio de entrada de la apalancada, la cerres a precio de entrada y te tomas la Pero, ganancia de este pedazo para arriba. pero tú dices de abrir una nueva orden. Sí, claro. Ah, es que ya no tengo Sí, pero con menos mucho margen. apalancamiento. ¿Perdón? No, que digo que yo ya no tengo mucho margen, digamos, si no tendría que modificar la gestión de riesgo. No me Pero, parece Tienes bien, poca digamos. liquidez. o sea, ya tenés poca liquidez. Exactamente. No es que tengo poca liquidez, digamos. Tengo liquidez digamos, de backup, A por ver, si hablemos las en cosas salen números. mal. Hablemos en números. ¿Cuánta Mm. liquidez tenés en este momento y cuánto tenés dentro del mercado atrapado? Ah, bueno, Dame es un una pregunta segundo. difícil porque, como te digo, Doc, empecé a operar y empecé a operar en 4 exchanges distintos. Ok. Entonces, si me vienes números, Dame un tengo que sacar segundito. cuentas. Voy a detener la grabación porque estas cosas ya no las dejo documentadas. Eso ya no, esto ya no tiene que quedar documentado. Entonces, tengo la grabación y seguimos ya con esta parte.